Bueno, lo primero es que las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en el conocimiento doctrinal de las Escrituras, y la iglesia tiene la responsabilidad de instruirlas. Ahora, yo sé que esto puede sonar muy obvio en el día de hoy, pero en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, esa era una enseñanza muy revolucionaria. En el tiempo del Señor, las mujeres eran tratadas como seres inferiores, tanto en el mundo grecorromano como lamentablemente en la sociedad judía, no por causa de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a pesar de lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Y una de las áreas en las que se palpaba esa discriminación era precisamente en el área de la enseñanza. A las mujeres no se perdía el tiempo enseñándolas. José Joanán, un escriba que vivió unos pocos años antes de Cristo, él recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. El que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo. ¿Oyeron eso? Comparen eso con la enseñanza de la Biblia. Mis hermanos, esa no es la enseñanza del Antiguo Testamento. Las mujeres tenían las mismas responsabilidades que los hombres en lo tocante a la obediencia a la ley, y ambos tenían la responsabilidad de aprender la ley y enseñarla, en el caso de los padres, papá y mamá, a los hijos. ¿Qué dice en Proverbios capítulo 1 versículo 8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Las mujeres debían conocer la ley para poder enseñarla. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, es evidente que el Señor Jesucristo no se amoldó a los prejuicios de su época. Fue a una mujer de Samaria, que el Señor le impartió la enseñanza más profunda que encontramos en los evangelios acerca de la verdadera adoración. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue la reacción de los discípulos cuando lo vieron hablando con una mujer? Se sorprendieron, porque en aquellos días era una deshonra que un maestro hablara con una mujer en público. Pero nuestro Señor Jesucristo no era así. En Lucas capítulo 10 versículo 38, no solamente vemos a María sentada a los pies de Jesús como una discípula, aprendiendo de la palabra de Dios, sino que vemos a Jesús alabando a María por su disposición a entender. Marta, María ha escogido la mejor parte, le dice Jesús a Marta. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? Un grupo de mujeres. El Señor Jesucristo escogió a un grupo de mujeres para ser las primeras en anunciar al resto de los discípulos este evento fundamental de nuestra fe. De hecho, en el mismo texto en que se prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, Pablo nos dice que las mujeres deben aprender. Que las mujeres aprendan, dice Pablo. Y es un imperativo. Asegúrate, Timoteo, de que las mujeres aprendan. Las mujeres necesitan aprender teología, mis hermanas. Las mujeres necesitan aprender teología, lo mismo que los hombres. Las mujeres necesitan crecer en el conocimiento de Dios. No lean únicamente el libro de familia. Está bien que lo hagan, pero no se limiten a eso, mis hermanas. Conozcan los atributos de Dios. Ustedes necesitan conocer el Evangelio, todas las aristas del Evangelio, para poder aplicarse el Evangelio a sus vidas día tras día, para poder ser ayuda idónea de sus esposos. Las mujeres necesitan aprender. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y es que no solamente las mujeres deben aprender, sino que también deben enseñar. Las mujeres deben enseñar.
El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el oficio pastoral y la enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres carezcan de ese don o que no puedan enseñar en otros contextos. Lo que se prohíbe en el Nuevo Testamento es que las mujeres ejerzan la enseñanza de una forma tal que violenten el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia. Pero las mujeres deben enseñar. Ellas deben enseñar a sus hijos y por extensión a los niños en general. Y Proverbios tiene varios textos sobre eso. El ejemplo de Loida y Eunice, ¿quiénes formaron a Timoteo para llegar a ser el hombre que fue? Su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. Y Pablo le dice: Timoteo, recuerda lo que te enseñaron tu abuela y tu mamá, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, ¿saben por qué Loida y Eunice podían enseñarle las escrituras a Timoteo? Porque conocían la palabra de Dios. Lean el Magnificat de María y ustedes van a ver allí la exclamación de alabanza de una mujer joven, porque probablemente María era lo que hoy se conocería como una teenager, una mujer adolescente ya llegando a la edad adulta, que conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Las mujeres deben enseñar. Y eso es algo que debe ser enfatizado en esta época, porque la maternidad está subvalorada. Está subvalorada. Como si las mujeres que se quedan en casa enseñando a los hijos, esas sí que son ciudadanas de segunda categoría en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pero de igual manera las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas. Y es interesante que Pablo le dice a Tito: Tito, tú sabes cómo son los cretenses, malas bestias, glotones, mentirosos, ociosos. Y en esa sociedad, Pablo está diciendo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y deben ser maestras del bien en esa sociedad. Pero las mujeres también pueden enseñar a los hombres en ciertos contextos en que la autoridad masculina no sea socavada. Abigail fue el instrumento que el Señor usó para hacer desistir a David de lo que le pensaba hacer a Nabal. Y ustedes recuerdan en 1 Samuel 23 lo que David le dijo a Abigail cuando ella vino a enseñarle al rey. ¿Recuerdan lo que le dijo David? Mire, cállese la boca. Eso fue lo que le dijo David. Bendito sea el Señor y bendita seas tú de Jehová, que has venido a estorbarme en el día de hoy. Apolos fue un gran predicador en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él no tuvo ningún reparo en ser instruido por Priscila y Aquila. Vean en Hechos 18, 24 al 26. Y el texto griego dice que ellos catequizaron a Apolos. Priscila y Aquila, los dos. Comentando acerca de este pasaje, dice Matthew Henry: he aquí el ejemplo de una buena mujer, Priscila, que aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. Yo le doy gracias a Dios por algunas mujeres escritoras que han sido una enorme bendición en mi vida para aprender muchas cosas. Han sido mis maestras a través de libros. Eso no socava la autoridad del hombre, es una forma indirecta de enseñar a los hombres. Léanse La pura verdad de Nancy Pearcey. Léanse el libro El Evangelio feminista de Mary Cashan.
Hay mujeres ahora mismo que están escribiendo libros, wow, que hay que quitarse el sombrero, porque Dios les ha dado ese conocimiento de la palabra. Pero en tercer lugar, las mujeres deben ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Si bien es cierto que tanto los hombres como las mujeres deben mostrar misericordia a los necesitados, mis hermanos, no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para este tipo de ministerio. Y tan importantes son en una iglesia los que pastorean, los que dirigen, los que predican, como los que manifiestan el amor, la gracia y la misericordia de Dios, sirviendo a los necesitados. Dice en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, que mientras el Señor y los discípulos iban predicando el evangelio por las ciudades y aldeas, un grupo de mujeres les servían con sus bienes. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue servido por un grupo de mujeres, y ustedes pueden estar seguros que habría sido muy difícil, humanamente hablando, para el Señor y los apóstoles llevar a cabo la tarea que ellos estaban llevando a cabo sin la ayuda de estas mujeres. En Hechos capítulo 9 vemos el ejemplo de Dorcas, de quien se dice que abundaba en buenas obras. Y cuando Pablo escribe a Timoteo acerca del tipo de viuda que debía ser colocada en la lista de la iglesia, le dice explícitamente que debía tener testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, de las cosas que faltan en esa lista? Pablo no dice si ha sido una buena pastora. Pablo no dice si ha sido una fiel predicadora en la iglesia de la palabra de Dios. No, el texto enfatiza la crianza de los hijos y las obras de misericordia. En conclusión, no es la corriente de este mundo lo que debe determinar cuál es el papel del hombre y de la mujer en el hogar y en la iglesia. Queridas hermanas de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, jóvenes, adultas, maduras, ancianas, no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben la joya preciosa de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Eso no es temperamental. Hay mujeres que dicen, es que yo no nací con ese temperamento. No. Esa es la obra de la gracia transformadora de Dios en el corazón de una mujer. Un espíritu afable y apacible. Mis amadas hermanas, Cristo vino a rescatarlas de la vana manera de vivir que el mundo promueve y enseña, para que ustedes puedan funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Ese es uno de los beneficios colaterales del Evangelio. Cristo las compró con su sangre para que ahora puedan exhibir como mujeres la gloria del Dios que las creó para ser mujeres. Esa es tu belleza, mi amada hermana. Ser mujer.